El cielo no tiene color, solo destellos. Una ráfaga corta el aire y el suelo responde con un rugido que hace temblar la nieve. Hombres corren entre sombras y fuego. El metal cruje, el viento lleva gritos que no pertenecen a nadie. Un tanque se desliza sin control, otro explota en silencio como si el sonido se hubiera rendido. El radar zumba, los motores gritan, y en el caos absoluto, una sola línea de luz se eleva hacia el cielo, fría, precisa, mortal. Nadie sabe quién dispara primero. Nadie entiende quién sobrevive. Solo el eco de una explosión más grande, más cercana, como si la montaña misma se partiera. En medio de la tormenta, alguien observa a alguien, espera a alguien. Calcula. El infierno se congela y sonríe. Esto no es una historia de suerte. Es una historia de estrategia, de engaño y de la delgada línea entre la victoria y el olvido. Quédate con nosotros, porque lo que ocurrió después cambió la guerra para siempre. Son las 3 de la mañana, 2 de noviembre. El paso de Antivka parece un infierno helado a 15 grados bajo cero. El viento corta la piel como cuchillas, y aún así un convoy ruso de más de 70 vehículos avanza con orgullo por la nieve. Tanques T-72 gruñen batería. Resoplan humo blanco, y los camiones de munición se tambalean detrás como borrachos cansados. Llevan 140,000 minas antitanques, 180 millones de dólares en metal y arrogancia. Creen que están cruzando una ruta segura, que el invierno es su aliado. Pobres ingenuos. En realidad llevan una hora conduciendo directamente hacia una ratonera ucraniana tan meticulosamente preparada que hasta el viento parece estar de su parte. El hielo cruje, los motores rugen y la oscuridad traga cada sonido. En el aire solo se escucha el zumbido lejano de algo que ellos ni siquiera saben que los está mirando. Si supieran lo que les espera, habrían rezado, o al menos revisado el parte meteorológico. No es un convoy cualquiera, son 40,000 minas, destinadas a volver una línea de frente más letal, y eso cambia la partida por completo. Durante semanas, esas columnas han tomado la misma ruta, a la misma hora. 11 de 12 noches muestran una costumbre que en guerra se llama patrón, y en inteligencia se llama regalo con envoltorio. Ucrania lo vio, lo memorizó, y esperó el momento justo. Si detienes esa cadena por 72 horas, las piezas en el tablero dejan de moverse, artillería sin datos, líneas, sin munición, comandantes buscando respuestas mientras el reloj corre. No es solo destrucción física, es detener la maquinaria logística que mantiene una ofensiva viva. Así que lo que parece una columna de metal arrastrándose por la nieve es en realidad el corazón mismo de una campaña. Y cuando el corazón se para por 3 días, el resto del cuerpo entra en pánico. No fue una ráfaga cualquiera, fue precisión fría. Desde fisuras en los acantilados pequeños Orlan 10, modificados, se deslizaron como sombras baterías hechas para no quejarse al caer a menos 20 grados Celsius, susurrando contra el viento. No venían a explotar, venían a mentir, calentadores diminutos, encendieron corazones que brillaron en infrarrojo, un baile térmico pensado para engañar ojos electrónicos. En pantallas rusas apareció de pronto una columna enorme, no 20 puntos diminutos, sino una serpiente de metal nacida de la nieve. Un espejismo con firma térmica. Mientras el convoy abajo raspaba la nieve arriba, alguien, o mejor algo, estaba pintando una versión falsa de la verdad. La IA que manejaba los drones no improvisó. Había memorizado cada curva del paso, cada sombra de roca, cada surco de viento. Cuando el radar enemigo habló Ucrania, ya sabía lo que iba a decir. Y en guerra, saber la próxima palabra del otro es medio combate ganado. Si la guerra tuviera sentido del humor esta noche, habría aplaudido por lo cruel que fue el chiste. La pantalla del operador ruso explotó en puntos rojos como Times Square en noche de Año Nuevo. Alguien apretó la tecla y en cuestión de segundos, los misiles cortaron la tormenta hacia lo que creían eran objetivos reales. Sonó un rugido metálico en la garganta del valle, y por un instante todo pareció resuelto: objetivos fijados, amenazas borradas. Fue la complacencia en esteroides. Abajo, sin embargo, la nieve no es buen terreno para maniobrar, y un conductor asustado en un tanque de 45 toneladas pisó el freno como si tuviera zapatos de cristal.
El blindado perdió el agarre, derrapó y estrelló su masa contra el que venía detrás. 1, 2, 3. En segundos se formó un cuello de botella humano y de acero, una pila de 90 toneladas que convirtió la carretera en una trampa de metal. Lo que empezó como una lucha por el control aéreo se transformó en un atasco monumental en tierra, y de la complacencia enemiga nació la oportunidad. Los sistemas que brillaban en las pantallas habían conseguido su victoria momentánea, pero en el frío silencio del paso, ese triunfo se volvió inútil. El convoy estaba clavado inmóvil, perfecto para lo que venía. Si la guerra tuviera sentido del humor, se estaría riendo de muy mala gana. Cuando la madrugada todavía olía a metal frío, apareció la respuesta rusa, un Kazuka-4, rodante más feo que un monstruo de feria, pero peligroso como pocos. No es un arma de chisporroteo para la foto. Su trabajo es ser la mentira más convincente del espectro. De pronto las pantallas enemigas se llenaron de ruido, una marea de datos falsos, y los enlaces que mantenían a los drones con el cielo comenzaron a temblar. Los pequeños Orlan, que minutos antes parecían fantasmas, ahora recibían coordenadas que no existían. El GPS empezó a hablarles en un idioma inventado, y por un latido la distancia entre ellos y la misión pareció evaporarse. Desde el puente de mando ruso se respiró alivio. En las pantallas las trazas desaparecían o se volvían erráticas. Era como si el mapa hubiera decidido tomarse unas vacaciones. Por un momento la sensación fue de control absoluto. Apretad el botón rojo, asunto resuelto, podrían haber pensado. Pero la guerra no es un rompecabezas de salón, y la complacencia es cara. Los operadores ucranianos no se rindieron ante el silencio artificial. Aún así, ver cómo sus sistemas eran trastocados multiplicó la tensión en ambos bandos. En la nieve, el frío mordía los bolsillos. En los centros de control, el sudor helado marcaba las caras. Aquel pulso electrónico fue un recordatorio brutal. La tecnología puede crear victorias efímeras, tan fácilmente como ilusiones. Y mientras el Kazuka inundaba el aire de mentiras, alguien en la sombra ya contemplaba la siguiente jugada. La noche estaba lejos de terminar, y el tablero seguía moviéndose con la misma crueldad que siempre. Cuando todo pareció volverse silencio en el cielo, la tierra habló. Los drones ucranianos, lejos de rendirse, hicieron exactamente lo que su programación había ensayado 1000 veces. Dejaron de pedir permiso al satélite y empezaron a leer el paisaje. Tenían en memoria un mapa en 3D, del paso cada curva, cada penacho de viento marcado como una cicatriz en la nieve. Cámaras de alta resolución y sensores infrarrojos mezclaban datos como un pintor mezclando colores. Bajaron hasta rozar las copas de la nieve a menos de 10 pies. Y se pegaron a los taludes como si fueran imanes contra acero. No había coordenada que comprar ni señal que confiar, la referencia era el mismo suelo bajo ellos. En las pantallas se vio la comparación lado a lado. A la izquierda, coordenadas falsas regurgitadas por el jammer. A la derecha, la lectura fiel del contorno del terreno, un calco perfecto. Fue un momento hermoso en su frialdad. La tecnología enemiga lanzó una mentira enorme y sofisticada. Y la respuesta fue tan humilde como efectiva: mirar abajo y confiar en lo tangible. Puedes cegar al cielo, pero no puedes esconder la tierra. Mientras los operadores rusos frotaban las manos creyendo haber ganado una batalla electrónica en las cabinas ucranianas, se encendía una confianza silenciosa. No era magia, era preparación. No era suertudo, era método. La noche seguía siendo un juego cruel, pero por primera vez en horas, el tablero parecía inclinarse en la dirección correcta. Y si alguien esperaba que los drones se rindieran ante un poco de ruido en el espectro, esa noche, aprendió que la soberbia tiende a subestimar lo que se puede hacer con mapas y paciencia. A 30.000 pies sobre el infierno blanco, un Astin 50 ruso giraba con la elegancia perezosa de quien se cree intocable. Su radar miraba hacia abajo, perforando la tormenta de nieve como un bisturí. Donde los ojos humanos solo veían blanco, la máquina veía movimiento, calor, vida. 8 puntos brillantes aparecieron contra la nada. Los drones ucranianos, pequeños cometas de metal, intentando deslizarse bajo el caos. Abajo, los operadores del bug recibieron el regalo: coordenadas limpias, vector, velocidad. Bastó una orden seca y el cielo rugió de nuevo. En las pantallas ucranianas, un aviso rojo cortó el silencio: Missile Launch Detected. 4.8 segundos. Eso es todo lo que separa la valentía de la pérdida. El operador del dron líder sabía lo que significaba ese mensaje. Podía girar, romper formación, salvar su unidad.
o podía seguir recto, cumplir la misión y desaparecer. Nadie puede decidir tan rápido, sin pensar a menos que haya aceptado morir mucho antes. El tiempo se estiró. 3 segundos. El misil subía su estela atravesando el viento como un cuchillo ardiendo. 2 segundos. En el interior del contenedor de control, la respiración se volvió ruido de fondo. 1 segundo. El dron no esquivó. Ascendió directo hacia la trayectoria de la muerte casi con dignidad. En el radar ruso el punto desapareció en un destello perfecto. En el aire un aplauso de fuego. Los operadores rusos celebraron con la satisfacción de quien cree haber cazado a un mosquito con un misil de 100 kilos. Pero en el silencio que siguió, nadie notó el detalle más importante en su sacrificio. El dron había hecho algo más que morir. Había levantado el rostro del dios del cielo, el A-150, exponiéndolo ante ojos que esperaban. Desde tierra a cientos de kilómetros, alguien observó la pantalla con una sonrisa casi imperceptible. El reloj marcaba las 0308. La cacería acababa de empezar. El sacrificio tuvo propósito. En lugar de esquivar el dron, hizo exactamente lo que su piloto remoto había planeado. Ascendió con deliberada sencillez, ofreciendo su firma térmica como una antorcha en la tormenta. No fue un acto de desesperación, fue una invitación. El A-50, orgulloso y confiado, respondió como se espera de un ojo que cree ser ciego a la trampa. Encendió su radar Look Down iluminando la noche con una precisión que habría hecho sonrojar a cualquier aurora boreal. En cuestión de segundos, desde una instalación S-200 situada a cientos de kilómetros, llegó la solución que Ucrania había esperado. El lanzador escupió una columna de fuego y acero, un misil que devoró la atmósfera a velocidades que la imaginación solo puede describir como furiosas. El impacto no fue glamuroso, fue absoluto. Una explosión tan violenta que no dejó daño sino desaparición, plumas de metal, fuego y un silencio enorme donde antes había autoridad. En los centros de mando rusos se congelaron las sonrisas. La celebración se convirtió en un zarpazo de incredulidad. En el otro lado, en una sala con mapas parpadeantes, se respiró hondo y nadie reía. Todavía la operación había funcionado, pero el costo estratégico era real. Y entonces llegó la verdad que debería haber sido obvia. Desde el principio, el convoy no era el objetivo definitivo, era el cebo. La gran antena, la luz que guiaba misiles y decisiones, había sido cocinada para salir a la vista. Lo que parecía un golpe de suerte fue en realidad el producto de meses de paciencia, mapas y alguien dispuesto a perder una pieza para derribar el faro. La ironía de la noche es cruel. Para apagar la lámpara que veía todo, hubo que encender una pequeña llama a propósito. Cuando la nube de humo se disipó, el tablero ya no favorecía al que creía tener la ventaja. La caza apenas comenzaba. El cielo por un instante se quedó sin dioses. El A-150 era solo una nube incandescente perdiéndose en la oscuridad, y con su desaparición, la mirada rusa se apagó. En tierra, la noche seguía igual de cruel. 7 drones ucranianos, los supervivientes del enjambre, bajaron a menos de 10 metros y siguieron su danza silenciosa. El primero localizó al BTR-80 de mando, el corazón del convoy. Dentro, las pantallas aún mostraban el caos. Las voces gritaban órdenes que ya nadie podía ejecutar. El dron descendió sin prisa, casi con compasión, y lanzó su pequeño paquete 2 kilos de cetro con un retraso de 1 segundo. Golpeó justo sobre la rejilla de escape, perforó el blindaje y explotó por dentro. No hubo destello cinematográfico, solo una breve contracción del acero, como si la máquina tratara de respirar antes de morir. La sobrepresión destrozó el interior. Los pulmones metálicos no pudieron exhalar. El silencio duró exactamente 2 segundos. Luego vino el infierno. A solo unos metros, un camión lleno de proyectiles de artillería empezó a calentarse. Primero 1, luego 3, luego 20. Las detonaciones se encadenaron como un dominó de fuego. En menos de 1 minuto, el paso se convirtió en una fragua de acero fundido. Los tanques reventaban las torretas, salían volando como tapones de botella, y las ondas expansivas levantaban la nieve como si la montaña misma respirara con furia. Desde los satélites, el espectáculo era casi abstracto, un trazo negro en mitad del blanco infinito, rodeado de pulsos de calor como latidos desbocados. Los soldados rusos que sobrevivieron al primer minuto corrieron sin rumbo, cegados por el fuego y el ruido. Algunos intentaron sacar los camiones que aún funcionaban, pero las ruedas se habían hundido en la nieve derretida. Otros buscaron refugio detrás de vehículos en llamas, descubriendo demasiado tarde que el metal ardiente no da sombra.
En los canales de radio, las órdenes se mezclaban con súplicas. Los mandos pedían coordenadas, los artilleros respondían con silencio. La cadena de mando literalmente había volado en pedazos. Mientras tanto, a más de 200 kilómetros, en un centro de control ucraniano sin ventanas, los operadores observaban en sus monitores una sinfonía de luces rojas que desaparecían una a una. Cada destello era un vehículo menos una amenaza, menos un día más ganado en el calendario del invierno. No había vítores ni euforia, solo un suspiro colectivo y el sonido rítmico de los ventiladores mezclado con la voz seca de un oficial confirmado. No quedan señales activas. Al amanecer, los satélites comerciales capturaron lo que quedaba un cráter de 15 metros, donde antes estaba el vehículo de mando, rodeado por un campo de restos ennegrecidos. 25 unidades destruidas por reacción en cadena, más de 200 hombres muertos o desaparecidos. Las fotos filtradas en redes sociales parecían sacadas de otro planeta, columnas de humo saliendo de un mar de metal retorcido, huellas congeladas que se detenían a medio paso. Moscú guardó silencio durante 12 horas antes de emitir un comunicado ambiguo sobre un incidente logístico. Pero nadie creyó esa frase, ni siquiera los que la escribieron. Las consecuencias fueron más amplias que el fuego. Durante 72 horas, la artillería rusa en la región de Jersón se quedó ciega. Sin el BTR-80 de mando, las coordenadas de tiro dejaron de llegar. Las baterías de obuses que normalmente rugían cada 15 minutos permanecieron mudas. Las unidades de suministro, aterradas por el destino del convoy, se detuvieron en los pueblos más cercanos, esperando órdenes que nunca llegaron. El Frente Sur, acostumbrado a la rutina mecánica del fuego constante, cayó en un silencio anómalo. Un soldado ucraniano en una grabación posterior lo describió así: "Fue raro. No escuchamos nada. Ni un disparo ni un motor. Solo el viento. Y sabíamos que algo había cambiado. Ese vacío de 3 días permitió algo que los manuales llaman ventana de oportunidad y que los soldados llaman milagro". 5 ofensivas coordinadas empujaron simultáneamente en direcciones distintas, explotando el caos logístico enemigo. Sin municiones, sin órdenes claras, las líneas rusas retrocedieron. Los tanques se quedaron quietos, las radios repitieron mensajes sin respuesta, y los comandantes locales improvisaron defensas con lo que quedaba. En menos de una semana, Ucrania había recuperado varios kilómetros de terreno y destruido la imagen de invulnerabilidad rusa que tanto costó construir. En Moscú las reuniones se acortaron. Los informes se volvieron más fríos, más nerviosos. Las conversaciones sobre errores humanos sustituyeron a las de gloria y victoria. Se habló de revisar protocolos, de no repetir el cruce nocturno del paso. Pero la verdad era más incómoda: la derrota no vino del clima ni del azar, sino de la soberbia. Un convoy cargado de minas había sido arrastrado por su propia rutina. Un radar demasiado confiado había encendido su propia lápida. Y un enjambre de drones baratos había convertido millones en polvo. Para quienes miraban desde fuera, el mensaje era claro: el tamaño ya no garantiza la seguridad. Un enjambre de mentes agudas puede derribar cualquier gigante si tiene tiempo y paciencia. Ucrania había demostrado que la guerra moderna no pertenece al más fuerte, sino al más rápido en aprender. Y mientras los restos del convoy aún humeaban, alguien en el control ucraniano tomó una taza de café frío, miró la pantalla vacía y murmuró: 72 horas sin un solo disparo enemigo. No está mal para un puñado de drones y un buen mapa. Nadie rió, pero todos sonrieron. A veces la venganza más dulce es simplemente el silencio del otro lado. Durante 72 horas, el Frente Sur de Rusia dejó de existir. No por un milagro, sino por un cálculo frío, un puñado de drones baratos y un mapa leído con paciencia. En ese vacío, Ucrania empujó como agua, buscando grietas 5 ofensivas simultáneas, kilómetros recuperados, líneas que antes parecían de piedra, ahora convertidas en polvo. Lo que empezó como una trampa en la nieve terminó siendo una lección de estrategia moderna: que el poder ya no se mide en toneladas de acero, sino en segundos de decisión. En Moscú, los despachos se encogieron. Las reuniones duraban la mitad, los informes hablaban menos y las excusas más. Nadie quería pronunciar la palabra derrota, pero el silencio la gritaba en todas las salas. La moral, esa cosa invisible que sostiene imperios, se quebró más rápido que cualquier blindaje. Y todo porque alguien subestimó a un enemigo con imaginación. El coste fue ridículo: drones de $2.500 contra sistemas de 100 millones.
Un cálculo que haría sonreír incluso a un contable del infierno. Si la guerra es economía, Ucrania acaba de demostrar que el ingenio sigue siendo la moneda más fuerte del campo de batalla. Ahora la pregunta queda flotando sin respuesta oficial, pero con un eco que se siente desde el Cáucaso hasta el Kremlin. ¿Qué se rompe primero, el acero ruso o su arrogancia?